predicarles hoy algo muy bonito y algo muy interesante que tiene que ver, queridos hermanos, con algo importante que está aquí en Números. Vamos a Números, capítulo 17. Acuérdense, primera predicación de miércoles del 2026. Números, capítulo 17, versículo 1 al 13. Vamos a leer ahí algo importante. Ay, siento muy hermoso porque sé que la bendición, al estar aquí ustedes, hermanos, esta bendición es grandiosa. Se llena, me lleno. La vara de Aarón florece, así es el título. Números 17 del 1 al 13. Dice la palabra lo siguiente: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, subraya esa palabra, reverdecido, y echado flores y arrojando renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no murmuren. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercase, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabemos por perecer todos? Es una cita muy importante para este día. Gracias, hijo. Es una cita muy importante. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque hoy estamos iniciando un año, un ciclo nuevo, y es importante atender la palabra clave que les acabo de decir que subrayaran. Hoy quiero predicarles reverdece. Diga conmigo, reverdece. Así es. Ahora, ¿qué es reverdecer? Para este año que estamos viviendo, tú y yo necesitamos reverdecer. ¿Por qué? Porque ya Dios nos tiene en otro ciclo, un ciclo nuevo, nuevas oportunidades, nuevos moveres, nuevas bendiciones y todo nuevo, hermanos, porque así es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, déjeme decirle que en la naturaleza, reverdecer significa volver a la vida. ¡Wow! Volver a la vida. Es decir, voy a hablar de una planta, porque aquí la escritura habla de una vara seca, una vara que usaba Aarón para guiar al pueblo. Dice que esa reverdeció con flores y produjo almendros. Entonces, en las plantas, la planta que está reverdeciendo, literalmente
vuelve a nacer. Vuelve a nacer y la planta que en un momento vimos seca, vuelve a fluir por dentro de ella la savia, los nutrientes, empieza a tomar color, a tomar vida y empieza a enternecer sus ramas, empiezan a brotar sus pámpanos, sus frutos y comienza, queridos hermanos, inmediatamente una nueva vida porque podemos ver sus retoños. Entonces, cuando nosotros entendemos esto de la naturaleza, cómo llega a reverdecer una planta, cómo llega a reverdecer algo que estaba literalmente sin vida, nosotros debemos trasladarlo esto a nuestra vida y a nuestra realidad. Déjeme decirle algo, es increíble que muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta que nuestra vida está seca, que nuestra vida está paralizada o está casi a punto de morir. ¿Cómo nos sentimos ahora que estamos emprendiendo los propósitos hermosos, propósitos bíblicos, como emprender el ayuno, como emprender la oración, como emprender la devoción? Y la palabra te empieza a revelar cuán seca puede estar tu vida, cuán seco puede estar tu corazón. Porque cuando, mira, yo escucho que dicen, ay, qué difícil, es que no puedo, como lo que yo le dije, me duele la cabeza, el estómago. Esos son síntomas, escúcheme, síntomas de una vida seca en los hábitos espirituales. Y no tenemos que ofendernos, simplemente es una realidad. Pero cuando vamos trasladando esto, fíjate lo que hace el poder de Dios en donde hay sequedad, en donde hay sequía. Dice que trae la vida y que vuelve a reverdecer. Por eso hoy nosotros, hermanos, no debemos quitar el dedo del renglón y decir, Señor, yo quiero reverdecer, porque puede haber áreas en nuestra vida que puedan estar secas, que puedan estar agotadas, que puedan estar allí sin producir nada. Y por eso hoy, en esta predicación de reverdecer, necesitamos tener un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Es muy hermoso en este tiempo, en estas semanas, en estos primeros días del año, entender esto, la necesidad que nosotros tenemos de nacer, de revivir, de poder tener algo nuevo de parte de Dios, de convertirnos en ese árbol plantado, como dice el Salmo 1, junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y que no va a caer su hoja y que todo lo que hace va a prosperar. ¿Cuántos queremos este año, queridos hermanos, reverdecer, florecer y permanecer dando fruto? Amén. Ese debe ser nuestro deseo. En nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual, hermanos, debemos reverdecer. Yo estoy analizando desde hace varios meses atrás cómo es que nuestro Dios y Padre Celestial está interesado en que reverdezca nuestra vida. Y no solamente tu vida física, sino tu vida espiritual. Y yo te voy a decir que estos 21 días de ayuno van a traer un reverdecimiento a tu vida. Vamos a comprender mejor el plan de Dios para nosotros al día de hoy, qué es lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo escatológicamente, cómo estamos viviendo los últimos tiempos, por medio de reverdecer nuestro espíritu, porque Dios quiere que tu corazón esté vivo. Dios quiere que tu espíritu esté vivo. Dios quiere que tu mente esté viva. Dios quiere que todo tu ser esté avivado, esté glorificando su nombre. Amén. Y debemos gozarnos, hermanos. Tenemos vida, tenemos abundancia. Tenemos hoy la oportunidad de tener nuevos planes, nuevos proyectos. El Señor no nos ha dejado. El Señor nos bendijo hasta el día de hoy. Él ha sido fiel a su palabra. Amén. Entonces, ¿cómo vamos, queridos hermanos, a reverdecer? Solamente dos cosas que yo les voy a instruir en esta predicación, que son el paso para reverdecer. ¿Sí? ¿Por qué?
No vaya a ser que nos hallemos como el pueblo de Israel. Déjeme le doy el contexto. ¿Cuándo ocurre esto? Aquí en Números capítulo 17, verso del 1 al 13. Ocurre cuando Coret, que es un personaje importante, formula una rebelión en contra de Moisés, en contra de los sacerdotes. Y obviamente había murmuración, había pecado, y obviamente estaban secos. Ellos estaban sin vida porque a pesar de todo lo que habían visto de Dios, desde que el Señor los sacó de Egipto, se atrevieron a hacer una rebelión. Bueno, ahí hubo juicio divino, castigo divino y muchas cosas. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios les dio vida, reverdecieron, honraron a Dios y Dios pudo seguir adelante con sus planes, con su pueblo. Amén. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a entender que tenemos que redimirnos con el Señor espiritualmente para reverdecer. Y ese es el mejor momento. Efesios capítulo 1, en el versículo 3. Efesios capítulo 1, verso 3 hasta el 7 vamos a leer. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, escuche esto, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, reverdecer implica, como dice aquí la palabra de Dios que acabamos de leer y de entender, implica algo que vuelve a tener vida, que vuelve a tener energía, que vuelve a tener ese propósito, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Lo acabamos de escuchar aquí en Efesios. Dice que nos predestinó la palabra para ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios no podemos permitir ninguna sequedad, ninguna sequía en nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer, queridos hermanos? Impulsar nuestra vida a que reverdezca. Pero ¿cómo va a ser esto posible? Una de las cosas que hace que nos sequemos es alejarnos de Dios. ¿Y cómo es alejarnos de Dios? Alejarnos de Dios es perder la comunión, perder de tener tiempo con Dios para seguir conociendo su bendita presencia. ¿Cuánto conocemos de Dios tú y yo? O sea, Él sí nos conoce. Dios nos conoce, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Pero tú y yo, ¿qué más conocemos de Dios aparte de que nos dio a su Hijo amado Jesucristo? Y es que esa es la gran tarea de nosotros como creyentes, de la iglesia, conocer al Padre, conocer sus pensamientos, conocer su mente, conocer sus designios y conocerle en esa amistad estrecha todos los días. Entonces, para impulsar nuestra vida a reverdecer en las áreas que pudieran estar secas, si no es que toda nuestra vida está seca, es impulsar a tener tiempo con Dios. Fíjate, dice aquí en Números
regresamos a la cita, en el 7 y en el 8 dice, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Entonces, esto nos recuerda que Jesucristo dijo, yo soy la vid, ¿y vosotros qué? Los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ¿este qué? Lleva mucho fruto, será limpiado para que lleve más fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, separados de Jesús, se secan esas ramas. Los pámpanos son las ramas que en su momento van a tener sus retoños y sus pámpanos, sus flores, sus frutos. Entonces, fíjate, para reverdecer, queridos hermanos, aquí tenemos las dos. El tabernáculo de reunión, el tabernáculo del testimonio, es donde estaba la presencia de Dios. Allí habitaba la presencia de Dios. Entonces, es sencillo, queridos hermanos. En vez de alejarnos por las premuras, por los afanes de este mundo, porque todos somos golpeados con los afanes del mundo, pero por eso debemos tener el escudo de la fe. Por eso debemos tener la armadura de Dios puesta bien firme. ¿Para qué? Para no ser arrollados con los afanes. Los afanes hacen que el creyente se aleje de la presencia de Dios. Es decir, este pueblo, Coré y toda su descendencia, que habían formulado una rebelión, estaban alejados del tabernáculo. ¿Por qué? Porque estaban opuestos, aquí es sencillo, al sacerdocio. Estaban oponiéndose a la voluntad, a la guía, porque Dios guiaba al pueblo de Israel por medio del sacerdocio, por medio de los sacerdotes. Entonces, fíjate, ellos estaban secos, estaban alejados de Dios, y lo que Dios les habla muy bonito, muy claramente, le dice, con la vara de Aarón, porque Aarón era de la tribu de Leví, y que él había escogido esto, dice, llévala al tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? Porque en ese tabernáculo había habido mucho testimonio. Desde que salieron de Egipto, y cuando Dios les dice que construyeran un tabernáculo de reunión donde Él iba a estar allí, entonces se está refiriendo, vengan a mí, pongan estas cosas físicas y van a florecer. ¿Cuánto más, hermanos, en nuestra vida natural, si tú y yo estamos cerca de la presencia de Dios, estamos cerca de Jesucristo, el Espíritu Santo, el Paracletos, nos acompaña día y noche, dime si no va a reverdecer nuestra vida. Entonces se van a ver los frutos, cualquier fruto que Dios esté poniendo, el fruto que va a ser beneficioso no solo para ti, sino para el reino. Y como creyentes debemos entender esto. Podemos decir, mi vida, ¿qué frutos tiene? ¿Qué resultados estoy teniendo todos los días de la bendita comunión que tengo o de la gracia que he recibido? Y cuando nosotros veamos que nos frustramos, que nos abundan los problemas, que nos abundan las situaciones caóticas y que no le vemos solución, es porque, queridos hermanos, no hay fruto, hay algo que está seco ahí, pero que no es porque eres malo o que somos malos, sino porque muy probablemente hemos dejado de estar en la presencia de Dios. Por eso, hoy que tú estuviste en el ayuno, que estás leyendo la Biblia, meditando, estás acercándote al Señor, van a empezar a florecer, a reverdecer tu vida, nuestra iglesia, y vamos a tener los pámpanos y los frutos que Dios quiere que tengamos. Entonces, el primer paso, querida iglesia, para que reverdezca nuestra vida, a ver, para que tú ardas en el Espíritu, para que tú te goces en el Espíritu, para que no decaiga tu ánimo, para que no decaiga tu semblante, a pesar de que vengan circunstancias complicadas en este 2026, es impulsar nuestra vida para ir delante de la presencia de Dios. Tú y yo debemos intensificar, buscar la presencia de Dios.
Que la presencia de Dios no se apague en nuestra vida. Que la presencia de Dios no se apague. Que tú y yo procuremos estar allí en la vid, que es Cristo. Que hoy podamos priorizar qué es más importante, el mundo material o el mundo espiritual. Pero cuando nosotros priorizamos el mundo espiritual, podemos sujetar el mundo material, hermanos. Porque entonces el mundo ya no nos convence. Ya no son negociables las cosas, la relación con Dios, con las cosas que el mundo nos pudiera dar. La vida natural, las cosas pueden esperar. Las oportunidades que a veces decimos, tómala porque si no ya no llegan. No, ese es un pensamiento totalmente fuera del contexto bíblico. Porque Dios sabe qué tienes, qué necesitamos. El Señor sabe de qué tenemos que decir. Y Dios no es que te va a dar oportunidades. Dios a ti y a mí nos va a bendecir. Y Él va a decir, es el momento para que mi pueblo, mis hijos, tengan lo que están necesitando. Ya pasó tiempo, ya pasaron años, pero mis hijos les voy a dar lo que yo les prometí. Porque Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Él suplirá, queridos hermanos. Entonces, impulsemos nuestra vida, impulsemos nuestro corazón a estar cerca del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, buscar la presencia de Dios. Es así como vamos a reverdecer, queridos hermanos, y qué bueno que lo estamos haciendo. La escritura que hemos estado leyendo dice que la única forma es estar en Cristo. Entregarles nuestro corazón, entregarle nuestra vida, entregarle nuestros deseos. ¿Tienes planes para esta temporada, querida hermana, hermano? ¿Tienes planes para este 2026? Entrégaselos al Señor, dáselos. Y dile, si tú permites, Padre, las cosas van a suceder. Pero yo quiero estar cerca de ti y no quiero que nada me aparte de ti. Estar pegados a Él, estar junto a ese árbol que nos está dando la vida, estar cerca de Dios, intensificar nuestra vida cultural. Déjeme hablarle un poco de la vida cultural. La vida cultural es esto: proponer en lo más que se pueda, hasta en un 100%, siempre estar congregados. No dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque es una manera en la que nosotros son los medios para intensificar nuestra búsqueda con Dios. Estar en la congregación. Pero también la congregación se complementa de los hermanos, de la hermandad, del pueblo de Dios. Entonces, mira, quiero decirte esto, que como pueblo de Dios somos una familia del Señor. Y estar pegado a la familia de Dios es también buscar, porque dice el que, mire, le voy a leer lo que dice. Quería yo leerle esto. En 1 de Juan 3:9. 1 de Juan 3:9 dice la palabra de Dios: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida,
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nada más para que vayamos intensificando que estar junto a Dios, a ese árbol, es amar a los hermanos. Porque aquí no está hablando solamente de los hermanos de la sangre, está hablando de los hermanos que ahora somos constituidos como una familia. Entonces, esa es una manera, hermanos, de cuando nos congregamos, de los hábitos eclesiales, y amar a los hermanos, vernos como una familia y perdonarnos unos a otros y levantarnos unos a otros. Aquí lo dice claramente, porque si no, permanecemos en el pecado. Y eso es intensificar nuestra búsqueda con Dios, porque a veces pareciera que queremos ser como pequeñas islas incomunicadas, pero todas creyendo en Dios. Yo creo en Dios, pero no me cae bien tal hermanito, no me cae bien esto, y eso hace que nuestra vida se seque, que tengamos una ideología, una manera de querer vivir nuestra vida en Cristo de una manera errada. Eso es buscar a Dios en nuestros hábitos cultuales. ¿Cuántas cosas no van a salir y a nacer de eso, hermanos? De ese gran hábito y de esa gran manera en que nos tratemos unos a otros. Eso es estar cerca del Señor. Es ahí donde tomamos vida, donde Jesús nos da vida, donde el Padre nos da vida, nos da aliento, nos da fortaleza. Fíjense que lo que le estoy predicando esta noche es algo tan hermoso, pero tan serio, porque a veces pudiera ser que caigamos en religión, ser religiosos. Y el religioso va a buscar su propio método para querer alcanzar salvación, lo cual lo va a poner lejos de Dios en una vida seca. Pero hoy, hermanos, el tema para nosotros esta noche es reverdecer. Intensifiquemos nuestra búsqueda con el Señor para lograr estar cerca de Él. No te apartes de Él. Hoy en este tiempo vas a tener una balanza a donde las cosas que te están alejando de Dios van a tener que ser pesadas, y tú y yo vamos a decidir si les hacemos caso o mejor decidimos estar cerca del Señor. Amén, amén. Y el segundo paso, queridos hermanos, es sencillo. Con esto voy a ir cerrando. Una de las cosas que nos aleja de Dios es el pecar. El pecar. Porque pecamos de diferentes formas y maneras. Vamos a recordar la cita del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, creo que es verso 24, cuando dice la escritura, la palabra de Dios dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Más adelante, sí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, para que no coma ni beba del juicio y no sea culpado de la muerte de Cristo. ¿Y esto qué tiene que ver? Le voy a decir algo. Cuando los pecados son pasados por alto y nos acostumbramos a verlos como normales y decimos, es que es una mentirita, es que nada más fue pasajero para salir del paso. No, queridos hermanos, lo que dice la palabra, que nos probemos, que nos examinemos, que no seamos indignos de nuestro Dios, es eso. Cuando podemos identificar nuestras faltas, que el Espíritu de Dios nos está hablando, nos está redarguyendo, y entonces decimos, yo no soy merecedor de la gracia, pero por su gracia soy salvo. ¿Por qué? Porque reconozco que hago esto en contra de Dios. Y cuando nosotros identificamos ese pecado, entonces estamos erradicando la manera de seguir haciéndolo. ¿Por qué?
porque entonces tenemos nosotros el arrepentimiento. Tenemos un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón que le puede decir a Dios: Padre, perdóname y enséñame a vivir conforme a tu voluntad. Entonces el segundo paso para estar cerca de Dios y que nuestra vida reverdezca y siempre esté brotando de esa vida el fruto deseado, es poder erradicar nuestro pecado, hermanos, por medio de la gracia de Cristo. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, 9, dice que Dios es fiel y justo para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él los va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Amén. Por eso, hermanos, es tan importante todos los días estar redimiéndonos para con nuestro Dios. Es decir, lo que quiero decir es estar cerca del Señor y decirle: examina mi corazón, entrego estas faltas, estos pecados que sé que a ti no te agradan, que son los que me apartan de ti, pero yo quiero estar cerca de ti, Señor. Y esa es nuestra labor y nuestra tarea, queridos hermanos: impulsar nuestra vida primero a buscar de Dios, y estando en Dios, dejar que Dios nos limpie, nos santifique, nos purifique, identificar nuestros pecados, desecharlos, darle esos pecados en confesión a Dios para que nuestra vida pueda estar cerca de Dios. Tengamos la conciencia, lo que Dios quiere es un pueblo que le ame, que le sirva, un pueblo que quiere estar cerca de Él, pero es un pueblo que quiera ser limpio delante de Él. Y estamos en los mejores momentos y días para tener limpieza. Para tener limpieza de cualquier equivocación o pecado que nuestra vida haya tenido o te esté teniendo. Hoy el Señor, hermanos, va a completar en este día por su gran poder, y nos va a dar paz, nos va a dar perdón y nos va a dar cercanía con Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pero yo te pido que tú estés impulsándote hoy y le digas con tanto amor y con tanto gozo y con tanto gusto que el Señor